Colocando la bolsa en el asiento trasero, James tomó un paraguas en su mano derecha, desplegándolo sobre él y la anciana. Le gustaba la lluvia, siempre y cuando no cayera más de una vez al mes. Sin embargo, durante la última semana, las carreteras no se secaban y las aceras se convertían en arroyos de barro que fluían hacia pequeñas casas de campo. Hoy, no prestaba atención a la lluvia solo porque su mente estaba centrada en su madre, a quien tendría que despedirse por unos meses más hasta las próximas vacaciones. ¿Qué tal? Ten un buen viaje, dijo Darcy. Era una mujer mayor de unos 65 años, que lucía bastante joven para su edad. Adiós, mamá, respondió James en voz baja. No te olvides de mí, llama si tienes un momento. Ven pronto, y preferiblemente acompañado. Muchas de mis amigas ya tienen nietos, mientras tú sigues ocupado con tu trabajo todo el día y toda la noche en lugar de... Ya lo entiendo, mamá, interrumpió James. ¿Sabes cómo están las cosas hoy en día? Para formar una familia, se necesita un capital inicial tanto como para abrir un pequeño negocio. ¿En qué puedo amar si mi bolsillo está vacío? Negocios, dinero, capital, enumeraba Darcy con un toque de desdén. No te equivoques, James. No estoy diciendo que nunca pensáramos en dinero a tu edad. Lo hacíamos y mucho. Pero por favor, nunca coloques la palabra dinero en la misma frase que la palabra amor. Está bien, mamá, hemos discutido esto casi toda la semana. Ahora ya me tengo que ir, o acabaré conduciendo hasta la mañana. Y el clima no es el más seguro. Ve, eres todo un hombre de negocios, dijo Darcy con una sonrisa. Se abrazaron para despedirse. James entregó el paraguas, se sentó al volante y encendió los limpiaparabrisas. Le esperaba un viaje de 3 horas hacia la ciudad. Había estado conduciendo durante casi hora y media, reflexionando sobre la conversación con su madre. Antes, nunca había tomado conversaciones como esa muy en serio, pero con cada año que pasaba, se volvían más dolorosas. A James le gustaba la soledad tanto como la lluvia. Estar solo durante 1 o 2 meses no era tan malo, pero cuando se prolongaba durante años, comenzaba a preocuparse. Conducir por una sucia y sinuosa carretera cerca del bosque también le inquietaba. El único deseo de James era llegar lo más rápido posible a la autopista y luego a la ciudad. Esperen. Esperen, se escuchó una voz infantil, luego apareció una pequeña silueta justo en medio de la carretera. El coche se detuvo y James salió corriendo. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña?, preguntó. Mamá. Mamá está en el bosque. ¿Y el tío Coro? Él. Sollozaba la niña. Estaba asustada y completamente empapada. No estaba claro cuánto tiempo había estado allí parada, pero en su pequeña carita era difícil distinguir las gotas de lágrimas de las gotas de lluvia. Vamos al coche. Te calmarás y me contarás todo, dijo James con calma y sentó a la niña en el asiento. Luego se agachó y se preparó para escuchar. El tío Coro nos secuestró, dijo la niña. Ofreció llevarnos a casa. Mamá se negó, pero él me agarró y me metió en el coche. Y luego él. Tranquila, trató de calmarla James. ¿Qué pasó después? Golpeó a mamá, la arrastró al coche y nos fuimos. ¿Dijiste que lo hizo el tío Coro?, preguntó James. ¿Lo conoces? ¿Son ustedes parientes o solo conocidos? Este tío ha estado hablando mucho con mamá últimamente, pero no es nuestro pariente. Pensé que era solo un amigo de mamá. Yo tengo amigos en el jardín de infancia,
así que pensé que ella también había hecho un amigo. La niña se secó las lágrimas con la manga, que, por lo visto, estaba sucia, ya que dejó una marca en su mejilla. ¿Y cómo terminaste aquí en medio de la carretera?, preguntó James, sacando un paquete de pañuelos del guantera. Cuando el tío detuvo el coche, solo había árboles alrededor. Sacó a mamá del coche, comenzó a golpearla. Olvidó cerrar la puerta del coche, y yo escapé. Ni siquiera se dio cuenta. Yo, no debería haber dejado a mamá. La niña volvió a llorar. Tranquila, hiciste lo correcto, dijo James, secando las lágrimas de la niña con un pañuelo. Dime, ¿cómo te llamas?, preguntó James. Lina, respondió la niña. Mucho gusto, yo soy James, dijo. Lina, ¿por qué no te quedas unos minutos en el coche y yo iré al bosque a intentar encontrar a tu mamá? ¿Está bien? Está bien, respondió Lina después de pensarlo un poco. No te preocupes. Toma estos pañuelos. Voy a cerrar el coche, ¿estás segura?, la tranquilizó James. Encontró una linterna de mano en la guantera, miró a su nueva conocida con interés, y luego cerró la puerta del coche con llave. Ahora empieza la noche, pensó mientras miraba hacia el interior del bosque. Después de unos pasos, se volvió para mirar a la niña. Ella estaba sentada quieta, mirándolo desde la ventana. Ya no lloraba y no parecía tan asustada como al principio de su encuentro. James aceleró el paso y en pocos minutos se encontró rodeado de árboles por todas partes. Durante unos 20 minutos caminó en la dirección de donde había venido la niña. James estaba preocupado, ya que no todos los días se adentraba solo en el bosque. Pero no buscar a la mujer sería aún peor. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Quién sería capaz de hacer algo así?, reflexionaba James, escudriñando el terreno con atención. Entonces vio en el suelo un pequeño broche en forma de mariposa. Quizás Lina lo dejó caer cuando escapaba, pensó, y guardó la joya en el bolsillo trasero. Cerca del lugar donde estaba el broche, había huellas de zapatos. Estas huellas no son de Lina. Pero tampoco parecen ser de un bandido, pensó James. ¿Cómo más podría llamarlo, si no es un bandido?, repitió y continuó explorando el área. Las huellas definitivamente eran de zapatos de mujer, ya que se podía ver la marca del tacón. Después de seguir esas huellas unos metros, James se encontró con el cuerpo. Era una mujer, inconsciente. James se quedó paralizado durante unos segundos. Mientras tanto, sentada en el coche, Lina examinaba el interior con atención. A veces miraba por la ventana, esperando al nuevo conocido. Ojalá encuentre a mamá, pensaba la niña. Estaba muy preocupada, pero ya no lloraba. Aunque se entristeció mucho cuando descubrió que su broche favorito, regalo de su bisabuelo fallecido, había desaparecido. De repente, mirando por la ventana, vio una silueta. Era James. Estaba llevando a una mujer vestida de rojo en brazos. Lina lo entendió de inmediato. «Es mamá. Es mamá», gritó. James abrió la puerta, colocó a la mujer en el asiento trasero y luego se apresuró a sentarse al volante. «Mamá. Mamá», gritaba la niña, esperando escuchar una respuesta. Mamá se quedó dormida por un momento, dijo James para no preocupar a la niña. Debemos llevarla al hospital y allí la despertarán. No te preocupes. ¿Dónde la encontraste? ¿Qué le pasó?, preguntó Lina. Estaba en el bosque. No sé quién lo hizo, dijo James frunciendo el ceño. Pero no le queda mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con que no le queda mucho tiempo?
Preguntó Lina sorprendida. Estar libre, respondió James calmadamente. Luego encendió el auto y se dirigieron hacia el hospital. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando James llegó al centro médico más cercano. El hospital parecía muy sombrío, con la mitad de las luces apagadas. Lina se sintió incómoda de inmediato en ese ambiente. Las enfermeras de guardia rápidamente colocaron a la mujer que trajeron en una camilla y la llevaron a una habitación donde, probablemente, el médico de guardia comenzó a brindar atención médica. Después de un tiempo, el médico salió de la habitación. Miró a James, a Lina, quien parecía estar a punto de caer dormida. ¿Cuál es su nombre, joven?, preguntó el doctor. James. Excelente. Necesito hablar con usted cara a cara, dijo el médico. Sin problemas, respondió James y siguió al doctor. Después de unos metros, se detuvieron frente a la sala de consulta y el médico preguntó: ¿Conoce a esta mujer? No. Encontré a su hija en el bosque y luego la encontré a ella, respondió James nervioso. Verá, comenzó a explicar el doctor, esta mujer estuvo inconsciente durante bastante tiempo, aparentemente debido al dolor o al shock. También encontramos contusiones y signos de golpes en su cuerpo. La hemos hecho recuperar el conocimiento, pero sin la policía no podemos hacer mucho aquí. Así que hemos llamado a un investigador. Vendrá mañana, ya que ahora ella no está en condiciones de prestar declaración. El doctor ajustó sus gafas y sacó una pluma. Entiendo. ¿Hay algo más que necesiten de mí?, preguntó James. No tengo derecho a detenerlo, pero seguramente la investigación querrá hacerle algunas preguntas. Así que, por favor, escriba sus datos de contacto, se los pasaré a la policía. Está bien, sin problemas, dijo James, luego tomó un bolígrafo del doctor y escribió sus datos en un trozo de papel. Disculpe, agregó James, ¿y qué pasa con la niña? Es su hija. ¿No va a esperar en el pasillo toda la noche? Tiene razón, dijo el doctor, pero aquí nos quedamos sin camas libres con su llegada. Hay un par de lugares en el departamento de enfermedades infecciosas, pero está estrictamente prohibido que personas sanas vayan allí. Lo único que puedo ofrecerle es que pase la noche aquí en la sala de consulta. La niña estaba sentada en un banco a unos metros de James y el doctor, pero tenía buen oído y, al escuchar esto, se levantó de inmediato y corrió hacia ellos. No, no. No quiero quedarme en el hospital. Odio los hospitales. Gritaba Lina, olvidando la hora del día y el régimen de silencio. Es oscuro y huele mal. Es peor que el bosque aquí. Seguía gritando Lina. SHHH, trató de calmarla James agachándose. Bueno, ¿qué propones tú? No sabemos cómo contactar a tus parientes ni cómo llegar a ellos. Propongo que me lleves en auto hasta que mi mamá se despierte por completo. Y luego nos lleves a casa. Exclamó Lina. ¡Qué niña tan ingeniosa!, dijo el doctor con una sonrisa. Y ahora, por favor, discúlpenme, debo irme. El turno aún no ha terminado, dijo el doctor y se fue por el pasillo del hospital. Escucha, Lina, tengo una idea, dijo James. ¿Te importaría dar un paseo más en el auto? Por supuesto que no, dijo Lina con alegría, y se dirigieron hacia la salida de ese lugar tan desagradable. Luego, tomaron la misma carretera por la que habían llegado al hospital, pero en dirección opuesta. ¿Estamos volviendo? ¿Estamos yendo de regreso a ese bosque?, preguntó Lina con preocupación. No te preocupes.
Nos dirigimos a la casa de campo, donde vive mi madre. Le pediré que te cuide por un tiempo. ¡Wow! Lina se sorprendió. ¿Tu mamá es amable? Muy amable, respondió James, girando por el camino que llevaba a su casa de campo. Mi mamá se alegrará mucho, pensó James antes de estacionarse junto al cercado. No tuvieron que esperar mucho. Darcy salió corriendo de la casa después del segundo timbre en la puerta. James, ¿por qué estás tan tarde? ¿Olvidaste algo? ¿Y con quién estás?, dijo la mujer desconocida para Lina con sorpresa. No, mamá, no olvidé nada. Esta niña se llama Lina y se metió en una situación desagradable. Vamos adentro, te contaré todo en detalle. Hijo, te apuré con los nietos, pero no pensé que empezarías a actuar tan rápido, bromeó Darcy mientras iban hacia la casa. Mamá, en realidad es una situación seria. No estamos de humor para bromas. Vamos a acostar a la niña, luego te contaré todo en detalle, dijo James, llevando a Lina a la habitación. Después de que Lina se durmió, James le contó todo a su madre. Darcy estaba muy emocionada, casi asustada. Mamá, entiendo que esta situación es como una bomba, pero ¿podrías quedarte con Lina por un tiempo? ¿Hasta que su mamá se recupere?, preguntó James. Por supuesto, hijo, aceptó Darcy. Gracias, mamá. No creo que tome mucho tiempo. Y ahora me voy a casa, son las 3 de la mañana. Quiero dormir un poco aunque sea, dijo James despidiéndose y se dirigió al coche. Pero apenas pudo conciliar el sueño. Al llegar a casa, James deambulaba de una habitación a otra, recordando fragmentos de la historia de hoy. ¿Quién es ese chico que lo sacó al bosque?, pensaba mientras se revolvía en la cama por el insomnio. ¿Quién podría ser tan brutal? ¿Por qué? Estos pensamientos lo atormentaron casi hasta la mañana. Necesito ir al hospital mañana e intentar hablar con esa mujer, pensaba. Dios, ni siquiera supe su nombre. Definitivamente tengo que ir. Además, la policía seguramente tendrá preguntas. Espero no convertirme en sospechoso. A las 7 de la mañana, James se levantó de la cama. No estaba seguro si había logrado dormir un poco. Fuera, el sol brillaba. Habrá terminado la lluvia, pensó James. De todos modos, prefiero el sol. Tomó café, sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Alex. Hola, dijo con voz somnolienta por el teléfono. Escucha, quiero extender mis vacaciones por un par de días más. Sí, sí. Nos vemos. Vale. Era una conversación con su colega de negocios. Como tenían su propia cadena de restaurantes en la ciudad, no tuvieron problemas para acordar unos días más de descanso. James terminó su café, se vistió y luego se dirigió al hospital para visitar a su nueva conocida. Por la mañana, el hospital no parecía tan sombrío, ahora el pasillo estaba iluminado por el sol en lugar de las aterradoras lámparas nocturnas. Lo único que permanecía igual era el olor. James se acercó a la enfermera conocida. Hola, ayer te traje a una chica con heridas, inconsciente. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó. Sí, sí. Te recuerdo. Ahora está con el detective. Parece que él también quería hablar contigo. Así que espera en el pasillo, respondió la enfermera, luego le entregó a James unos cubrezapatos. Poniéndose los cubrezapatos, James se acercó a la habitación donde estaba la mujer y se sentó en un banco cerca de la puerta.
La puerta estaba entreabierta y se podían escuchar fragmentos de las frases de la mujer. No, no, señor policía. No conocíamos a la persona que lo hizo antes, decía ella. Simplemente nos subimos a su coche y nos llevó al bosque. Y después, no recuerdo más. Unos minutos después, el detective salió de la habitación y se acercó a James. Le hizo algunas preguntas, luego le pidió que firmara una orden de no salir del país mientras durara la investigación. Después del interrogatorio, James tocó la puerta de la habitación. Pase, se escuchó la voz de una mujer. James entró y, después de mirar brevemente a su alrededor, se sentó en una silla junto a la mujer. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaban los susurros de las hojas movidas por el viento desde la ventana abierta. La mujer estaba tumbada boca arriba, cubierta con una sábana blanca. Junto a ella había un suero y una mesa de noche vacía. Al ver esa mesa de noche, James recordó que por la mañana había pensado en pasar por la tienda y comprar frutas como gesto de atención. Pero en su prisa, eso se le había olvidado por completo. Hola, mi nombre es James, dijo. Encantada, yo soy Evelina, respondió la mujer. El doctor me ha contado que me trajeron aquí un hombre. Y, por la descripción, parece que fuiste tú. Interesante. ¿Cómo me describió el doctor? Preguntó James con una sonrisa. Sí, encontré a tu hija cerca del bosque, y luego te encontré a ti. Oh, Lina. Dios mío. ¿Está bien ella? Preguntó Evelina con preocupación. No te preocupes, está bien. La llevé a casa de su madre, está completamente segura, trató de tranquilizarla James. Bueno, gracias a Dios. Espero que no me tengan aquí por mucho tiempo, dijo Evelina mientras se sentaba y le pedía agua a James. Claro, claro, dijo James, acercándose al enfriador. Lo siento, escuché parte de tu conversación con el detective. Puede que no sea asunto mío, pero ¿por qué le mentiste? Le entregó un vaso de agua a Evelina. Ella tomó algunos sorbos y miró a James con indecisión. No estoy segura de querer involucrar a extraños en mis problemas, dijo. Esta situación lleva días, y la policía en su momento se negó a ayudarme. Así que no veo sentido en distraerlos de su trabajo, citó Evelina, aparentemente a alguien de la policía. Te entiendo, Evelina, pero ¿por qué no pasamos al tú? La interrumpió ella. De acuerdo, Evelina. Solo entiende que si mantienes todo esto en secreto, podría volver a ocurrir. Y no estoy seguro de que termine tan bien. Ahora tú y tu hija están a salvo, pero ese desgraciado, perdona la expresión, sigue libre, exclamó James. Bueno, está bien. No pasaste de largo frente a mi hija, me salvaste. Te contaré, aunque no estoy segura de que cambie algo, Evelina colocó el vaso vacío en la mesa de noche y comenzó su relato. Esta mala racha comenzó hace aproximadamente un año. Todo comenzó cuando murió mi abuelo. Éramos muy cercanos, porque me crió desde los 15 años. Vivimos juntos desde que mi madre murió. Tenía 15 años en ese entonces. Nunca conocí a mi padre, así que mi abuelo fue la única persona cercana para mí, narraba Evelina. Pero espera, ¿no tienes una hija? ¿Dónde está tu esposo? Preguntó James. Se fue al extranjero cuando Lina tenía un año. Desde entonces, no he sabido nada de él. Pero bueno, eso no importa en esta historia, dijo Evelina, claramente sin ganas de recordar a su ex esposo. De acuerdo. ¿Pero quién es este chico que te secuestró?
¿Cómo está relacionado con tu abuelo?, preguntó James. Este chico se llama Carl. No está tanto relacionado con mi abuelo como con lo que quedó de él para mí, respondió Evelina. Mi abuelo era un conocido anticuario. Coleccionaba todo tipo de joyas de la época medieval. Y este Carl empezó a cortejarme para conseguir esas joyas. Ahí tienes, amor y dinero en la misma frase de nuevo, dijo James. ¿A qué te refieres?, preguntó Evelina. Bueno, así es, recordó las palabras de una mujer sabia, respondió James y pidió a Evelina que continuara su relato. Además de heredar las joyas antiguas de mi abuelo, también heredé un gran apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad y una casa de campo de 2 pisos. No sé de dónde sacó este tipo toda esa información, pero cuando me conoció, solo le interesaba mi herencia, contó Evelina. Es una lástima que no me diera cuenta de todo esto de inmediato. Desde el principio, me resultó desagradable. ¿Por qué?, preguntó James. Era muy insistente, obsesivo. Al principio pensé que era por mí, pero luego me di cuenta de que solo le importaban el dinero, respondió Evelina. ¿Y cómo te diste cuenta de eso?, preguntó James. Después de muchos intentos de convertirse en mi caballero, este hombre llamado Carl, solo Dios sabe si ese es su verdadero nombre. En resumen, me dijo directamente que debía convertirme en su esposa. Por supuesto, lo tomé como una locura, y luego comenzó a amenazarme a mí y a mi hija. Asustada, fui a la policía, pero allí no le dieron mucha importancia a mis palabras. Presenté una denuncia, por supuesto, pero al día siguiente, seguramente ya se habían olvidado de ella. Evelina miró por la ventana. Quiero ver a mi hija lo antes posible. Tenemos que irnos de esta ciudad. Siento que este hombre nunca nos dejará en paz. No te apresures, Evelina. Estoy seguro de que es posible encontrarlo y ponerlo entre rejas. Dime, ¿los eventos de ayer son resultado de que pasó de las palabras a la acción?, preguntó James. Cuando llegamos al bosque, me sacó del coche, me golpeó varias veces y dijo que no me devolvería a mi hija hasta que aceptara sus condiciones. Dijo que no vería a Lina hasta que estuviera de acuerdo en compartir la cama con él, o más precisamente, los bienes matrimoniales. Pero luego se dio la vuelta hacia el coche y se dio cuenta de que todo su plan había fracasado. Lina se escapó. No puedes imaginar lo enfadado que estaba, pero yo sí. Puso toda su ira en el último golpe, después del cual perdí el conocimiento. Evelina miró a James. Recuerdo tu rostro, mientras me llevabas al coche. Recuerdo vagamente la voz de Lina, y luego, parece que me desmayé por completo. ¡Qué monstruo! James gritó y se levantó de su silla. Prometo que lo encontraremos. Ya has hecho mucho por nosotros, dijo Evelina. No te preocupes, nos iremos y él no nos encontrará. Evelina intentó calmar a James, lo cual fue bastante difícil. No quiero asustarte, Evelina, pero creo que este desgraciado persistente no dejará de perseguirlo solo porque se muden de ciudad. Además, de alguna manera se enteró de tu herencia. Así que creo que tiene muchas conexiones, dijo James. Sí, dijo que no debíamos acudir a la policía. Nos amenazaba con que tenía muchos conocidos allí, confirmó Evelina. Bueno, ¿ves? O irá a la cárcel, o vivirán en constante miedo. Así que no hay opción, tenemos que encontrarlo. Pero, ¿cómo lo harás?, preguntó Evelina. Sabes, a la gente le gusta 2 cosas, comer y chismorrear. Y justo tengo un negocio en esa área.
¿En el área del chisme? Preguntó Evelina con una sonrisa. No, tengo una cadena de restaurantes. Se rió James. Creo que podemos averiguar algo sobre tu caballero. Por cierto, ¿tienes una foto de él? Parece que sí. Después de otro de sus ataques, antes de ir a la policía, tomé una foto discretamente. Puede que no sea de la mejor calidad, pero aún así. Puedo enviártela por correo electrónico si me das tus contactos. Bien, James le entregó a Evelina su tarjeta de visita y pronto se despidieron. En el camino de regreso del hospital, James pensó que su colega de negocios podría ayudar en la búsqueda, ya que anteriormente había sido policía. Quizás todavía tenga habilidades de detective, pensó irónicamente. Pero lo más importante que queda después de servir en la policía, por supuesto, no son habilidades, sino contactos. Contactos en el mundo de la justicia. Bueno, y por supuesto, en el mundo del crimen. James se reunió con su colega unas horas más tarde en uno de sus restaurantes. Describió la situación en detalle y pidió ayuda. ¿Por qué esta mujer es tan importante para ti?, preguntó Alex, sin entender el profundo interés de su colega. ¿Por qué no ayudar a la gente?, preguntó James. Piensa, incluso si se mudan a otra ciudad, aún corren el riesgo de caer en manos de ese idiota. ¿Así que es solo compasión? ¿Altruismo?, preguntó el colega. A mí me parece que no eres indiferente a esta mujer, añadió Alex con una sonrisa irónica. Bueno, eso ya no debería preocuparte. ¿Ayudas o no? Por supuesto. Uno haría cualquier cosa para hacer más feliz a su socio comercial, respondió Alex irónicamente. Si encuentro algo, te llamaré. Y ahora vete a descansar, tienes una cara fatal. Se despidieron. James fue a casa, donde finalmente pudo descansar. El médico le dijo a Evelina que podría ser dada de alta en un par de días, y parece que Lina había establecido una conexión con Darcy. Durante esos 2 días que James esperó noticias de su colega, visitó a Evelina varias veces. Encontraron temas comunes para conversar. Lo único que les impidió hablar fue la frecuente visita del médico, que constantemente recordaba a Evelina la necesidad de silencio y descanso para una rehabilitación de calidad. En otro día, cuando James se estaba preparando para ir al hospital, sonó el teléfono. Era Alex. Propuso encontrarse, ya que tenía buenas noticias. Se reunieron en el mismo restaurante que hace unos días. Pidieron una taza de café, y luego Alex pasó una pequeña nota a James. En la nota estaba escrito, Prospecto Bernatsky, Casa 3, Apartamento 22, 1800. ¿Qué es esto?, preguntó James. Es la hora y el lugar donde te estará esperando Carl hoy. Ese mismo, a quien pediste encontrar. Puedes transmitir esto a la policía, pero, por lo que entiendo, ¿tú mismo no te opondrías a hablar con él?, respondió Alex. Pero espera, ¿cómo lograste encontrarlo? Y más aún, ¿cómo concertaste una reunión?, preguntó sorprendido James. A través de canales personales, digamos así. Pero resultó no ser tan difícil como pensaba. Alex sonrió. Imagínate, este tipo resultó ser un traficante de antigüedades. Cuando me contaste sobre el abuelo de tu Evelina, decidí investigar en esta área. Aquí, de hecho, encontré al chico. Por cierto, es bastante popular en su negocio y ni siquiera intenta esconderse, explicó Alex. Genial. ¿Y cómo concertaste la reunión?, preguntó James. Es simple.
Me puse en contacto con él a través de un amigo vendedor ambulante. Este último le informó que podríamos vender algún objeto valioso viejo. Y eso es todo. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Alex. No, creo que no es necesario, respondió James y guardó la nota en su bolsillo. Muchas gracias por tu ayuda. James agradeció a Alex y luego comenzó a prepararse para su reunión con Carl. Al llegar a casa, encontró un viejo puño americano que no había usado en una década. No sabía si lo usaría hoy, pero por si acaso, lo metió en el bolsillo. Por la noche, se acercó al lugar acordado. Mientras subía las escaleras que llevaban al apartamento, James reflexionaba sobre sus acciones. Debería haber pedido ayuda a la policía después de todo, pensaba. Pero ya era tarde, y esa inquietud no ayudaría en nada. James recordaba a Lina llorando, a Evelina golpeada en sus brazos. Y para cuando llegó a la puerta, la ansiedad desapareció. Solo quedaba el deseo de castigar al agresor. James golpeó la puerta. Después de unos segundos, un hombre la abrió. Tenía el pelo blanco largo, justo como en la foto. ¿Eres Carl?, preguntó James. Carlos. ¿Y tú? El hombre no pudo terminar la frase, se encontraba en el suelo por el fuerte golpe. James cerró la puerta del apartamento, luego agarró al enemigo por los brazos. Lo llevó a la habitación y lo sentó en una silla. Bueno, cuéntame, Carlos, dijo James antes de encender el grabador en el teléfono. Alex le recomendó activar el grabador cuando supo que no iba a llamar a la policía. Cuéntame todo en orden. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Carlos. Soy un muy buen amigo de una chica llamada Evelyn y su hija. ¿Las conoces?, preguntó James con voz severa. Carlos se rió. ¿Encuentras algo gracioso en esta situación?, continuó James. ¿Entiendes lo que has hecho? Podrías haber matado a esa chica. La golpeaste, por Dios. Asustaste al niño hasta la muerte. ¿Y ahora te ríes? ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿O tal vez por la casa de campo? ¿Tu basura no te da suficiente ganancia y decidiste arrebatar lo ajeno por la fuerza? James no podía controlar sus emociones y ya estaba gritando. Sí, ellos mismos son culpables, gritó Carlos. Yo quería hacer las cosas bien, la persuadía, le hacía cumplidos, le regalaba flores. Ajá. Y cuando los cumplidos no funcionaron, decidiste probar con los puños. ¿Entendí correctamente?, preguntó James. Escucha, a todos ustedes que les den por culo. Todo estaría bien si ella hubiera aceptado el trato ventajoso que le propuse, dijo Carlos. ¿Qué trato? Querías casarte con ella y quedarte con toda su propiedad. Luego, la habrías dejado, dijo James frunciendo el ceño. Sí, ¿cómo sabes que la habría dejado?, gritó Carlos con rabia. Seguiría dándole mi amor a cambio de dinero y la colección de su abuelo, que es muy apreciada en nuestros círculos. Nunca pongas la palabra dinero en la misma oración que amor, dijo James con calma, luego llamó a la policía. Mientras esperaban a la policía, Carlos continuaba lanzando insultos, lo cual ya no molestaba en absoluto a James. Él quería terminar esta historia lo más pronto posible. Media hora después, la policía arrestó a Carlos y el detective recibió la grabación con las confesiones. Evelyn fue dada de alta una semana después y James fue a recogerla al hospital. ¿Listos para bajar?, le preguntó después de contarle la historia del arresto de Carlos. No puedo creer que hayas ido a enfrentarlo tú mismo,
dijo ella. Arriesgaste tu vida. Este tipo claramente está desequilibrado. Pero al final todo salió bien, respondió James con calma. Vamos. Se despidieron del doctor y se dirigieron en coche a buscar a Lina, quien esperaba impacientemente a su mamá en casa de Darcy. James estacionó cerca de la verja del complejo y se disponía a salir del coche. Espera. Adolan lo miró bruscamente y tomó su mano. ¿Qué pasa?, preguntó tímidamente él. Quiero agradecerte. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima. No puedo creer que pueda pasear por la ciudad sin mirar constantemente a mi alrededor. Muchas gracias, dijo ella apretando fuerte su mano. Hice lo que tenía que hacer, respondió James con calma. Por cierto, en cuanto a los paseos. Caminar por la ciudad es útil, por supuesto, pero ¿qué tal unos paseos cerca del río y respirar aire fresco del bosque? Después de lo que has pasado, creo que necesitas paz. Y en la ciudad eso es difícil. No me importaría, respondió Evelyn. Siempre y cuando me hagas compañía. Sonrió, cerró los ojos y apretó aún más la mano de James. Por supuesto que te haré compañía, dijo James, luego la besó. Mientras tanto, fuera del coche, apareció una pequeña silueta que ni James ni Evelyn notaron. Lina miraba a su mamá con una sonrisa. Más tarde, se unió Darcy, quien observaba a su hijo con una sonrisa también. Cuando James y Evelyn notaron a los espectadores fuera del coche, se sintieron un poco incómodos. Pero esa incomodidad pronto desapareció, ya que Evelyn estaba muy feliz de ver a su hija. Y Lina estaba feliz de ver a su mamá sana y feliz. Darcy puso una mesa grande, detrás de la cual James contó los detalles de esta historia detectivesca. Lena escuchaba con gran atención, y luego agregó. Esta es una historia muy interesante. Qué bueno que terminó así. Lo único lamentable es que perdí mi broche favorito. Lena miró a su mamá. Lo siento, mamá, sé que es una cosa muy valiosa que dejó el abuelo, pero se perdió en algún lugar. Probablemente en el bosque, cuando huía. En ese momento, James recordó el broche con una mariposa que encontró mientras buscaba a Evelyn. Lo puso en su bolsillo y desde entonces se había olvidado por completo de él. ¿Estás hablando de este broche por casualidad?, preguntó James, poniendo el broche sobre la mesa. Sí, sí. Es ese, exclamó Lena con alegría. Corrió hacia James y lo abrazó fuertemente, expresando su gratitud. Después de varios meses de descanso en la casa de campo, Evelyn se acercó mucho a James y él decidió pedirle matrimonio. Lena y Darcy estaban muy felices por ello. Evelyn, por supuesto, aceptó. Mientras tanto, Carl fue condenado a 5 años de prisión por amenazas, secuestro y agresión con lesiones graves. Cuando termine su condena, es poco probable que quiera perseguir la herencia de Evelyn, ya que ella tendrá varios herederos legítimos. Y Darcy tendrá algunos nietos esperados.